Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Lizeth. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Lizeth, buenas noches. Buenas noches. Bien, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio hoy a la clase de lengua y literatura. Entonces, me dan un segundito y ya empiezo a compartir la clase. Ok, el día de hoy vamos a analizar sobre la épica. Ya, vamos a ver qué es la épica, cuál es su origen, cuál es su clasificación, la épica griega, cuáles son los personajes más reconocidos de la época. Y también vamos a ver un cuadro de dioses griegos y su nombre en griego y en romano y cuál es la atribución. ¿Ok? Es una clase bastante chévere para quien le gusta la historia y esto del el mundo de la mitología, ¿no? Pues bien, el género épico es este que representa hechos legendarios porque han tenido historia verdadera, perdón, o también ficticios de forma objetiva, ¿no? Desarrollados en un espacio y tiempo determinados. El autor del género épico suele expresarse por medio de la narración, ¿no? También incluye la descripción, el diálogo, y hay casos donde la épica no es escrita, sino que también se lo hace de manera oral, ¿no? Que es contada por los rapsodas. Los rapsodas eran un grupo de eh, ponentes, por así decirlo, o personas que se dedicaban específicamente a la ponencia de odas, ¿no? O de eh, contar historias épicas en forma de cantos, ¿no? A estos se los conocía como rapsodas. Vamos a ver cómo se origina la épica y el concepto de poema épico. Janet, por favor, ayúdame con la lectura a continuación. Hola, Lizeth, buenas noches. A ver, vamos. Dice, el origen de la épica y concepto de poemas épicos. Cuando los hombres comenzaron a tener conciencia de sí mismos, no como individuos, sino como pueblo. Posiblemente surgieron la necesidad de comentar lo más significativo de su existencia, la total ausencia de la escritura que tardaría aún algunos siglos en aparecer, obligaba a confiar a la memoria el acervo cultural de pueblo que de este modo reafirmaba su identidad. Sigo listen. ¿Sí? Tales debieron de ser los orígenes de la épica, pero su configuración como género literario no tendrá lugar hasta mucho tiempo después. Hasta allí, gracias. Sara, por favor, continúa con la lectura. El tema central suele estar relacionado con el mito, la leyenda, la historia o el cuento popular. Se sitúa en una remota edad heroica o en los inicios históricos de un pueblo o nación cuyos acontecimientos ponen a prueba las cualidades del héroe por lo que son
frecuentes, frecuentes las batallas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos allí que eh, pasó desde el momento en el que el hombre ya dejaba de pensar en sí mismo como una necesidad, sino que veía ya la necesidad del pueblo que lo rodeaba, ¿no? Ya no solo existo yo, sino también mis demás compañeros, ¿no? Entonces, ya no pensaba como individuo, sino como pueblo, ¿no? Y allí surge la necesidad de contar lo más significativo de su existencia. Entonces yo converso con María Isabel y le digo, María Isabel, no sabes lo que me pasó ayer, pasó esto, y me peleé con tal, pero lo pude resolver porque le dije esto y esto, y tal vino y me ayudó a esclarecer la situación y ya. Entonces yo le he contado a María Isabel un problema, cómo logré solucionar el problema y quiénes estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, detrás de lo que yo estoy contando hay una historia. Ahora, si María Isabel considera que la historia que yo le he contado es muy importante y que de pronto podría servirle a otra persona para que, si esta otra persona tiene un problema, pueda actuar de la misma forma en que yo lo hice y solucionarlo, ¿cómo hago para toda esa información y esta historia pueda servirme de referente y guardarla? Entonces allí está lo más significativo de mi existencia, ¿sí? Había ausencia total de la escritura. Entonces, luego de muchos siglos apareció, pero antes de que aparezca, ¿qué le obligaba al hombre? A confiar en la memoria, el acervo cultural del pueblo, ¿no? Todo lo más importante. Y de esta forma, al memorizar todo esto y pasarle a las siguientes generaciones, ¿qué hacía? Reafirmar la identidad, ¿no? Entonces, guardar sus orígenes, guardar todo esto. Entonces, eh, el poema épico, ¿no? O los poemas épicos y todo lo relacionado con ello, eh, va a tener un inicio mucho después que el principio de la historia, ¿no? Generalmente nos decía el texto que suele estar relacionado con mitos, leyendas, cuentos populares, se sitúa en una edad heroica y que en los inicios históricos de un pueblo que atribuían a una persona las cualidades de héroe y ponían pues sus temas como batallas y cuestiones así, ¿no? Ahora, el género épico se clasifica de diversas formas. Aquí tenemos el narrativo, el lírico y el didáctico, estos tres géneros, que son subgéneros del épico, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos tres. María Isabel, por favor, ayúdame con la lectura. Clasificación del género épico. Se habla de tres géneros. Narrativo, que se caracteriza porque se relatan historias reales y también ficticias. Lírico, se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente canciones y era acompañado por un instrumento llamado lira. Didáctico tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos, ¿no? Narrativo, narran historias reales, también que sean ficticias, lírico, en donde emplean el verso, se expresan sentimientos, generalmente se lo hace en forma de canciones y se le llamaba así, lírico, porque se utilizaba el instrumento de lira, ¿no? Entonces por eso es el género lírico. Y didáctico, pues porque tenía como fin la enseñanza, ¿no?
ideas de forma artística, pero lo que principalmente deseaba era enseñar. Vamos a ver a continuación la épica griega, que es la más conocida de todas, ¿no? La literatura europea nace en Grecia con dos poemas épicos. ¿Cuáles eran estos? La Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero estas obras no fueron el inicio, ¿no? Sino posiblemente estas dos obras fueron la cumbre o lo más reconocido del proceso que venía fraguándose a mitad del segundo milenio antes de Cristo. Entonces, estas ideas podían agruparse en dos ciclos, el ciclo troyano y el ciclo tebano, ¿no? El primero recoge todas las leyendas referidas a la destrucción de Troya, por eso se le llama el ciclo troyano, y al regreso al hogar de los vencedores griegos. Luego, en el ciclo tebano, es cuando las historias se nutren de los relatos que sugieren en torno a la ciudad de Tebas. Y tal vez muchos de ustedes han visto películas con estos mismos nombres, la Ilíada y la Odisea, donde cuentan los relatos de destacados personajes, ¿no? En el siglo VIII a.C. aparecen la Ilíada y la Odisea, que desde antigua la tradición atribuyó a un poeta de Asia Menor o alguna de sus islas vecinas como Quimos o Esmirna, conocido con el nombre de Homero, ¿no? Estos poemas, ambos que eran pertenecientes al ciclo troyano, llegaron hasta nosotros completos y están considerados entre los mejores textos de la literatura universal. Miren ustedes. Entonces, ¿cuáles son algunos de los personajes destacados de estas obras de la Ilíada y la Odisea? Vamos a verlos a continuación. Joana, por favor, ayúdame con la lectura de Aquiles. Buenas noches, Lice. Aquiles, hijos de la ninfa Mariana. Marina. Tesis, perdón, Marina. Tesis y del mortal Peleo. Elige voluntariamente una vida corta y gloriosa antes que una larga existencia oscura y anónima. Su elección de ir a Troya es una elección ejemplar, puesto que esa relación de los héroes con la muerte, una bella muerte en, en combate, distingue a los mejores. Es un héroe de una pieza, fiero y temible. El combate obstinado en sus objetivos, inconmovible a las súplicas. Solo al final de la Ilíada. guiada, ahí dicen, es como que se me hace muy pequeña esa letra ahí, se compadece ante el dolor del rey Priamo por la muerte de su hijo Héctor. Muy bien, muchas gracias, Joana. Listo, entonces vemos a Aquiles, ¿no? Para muchos de nosotros un personaje de la mitología griega bastante conocido, Aquiles, ¿no? El del talón, ¿no? Nos dice que es un personaje
considerado como un héroe, que era fiero y temible en el combate, que era muy obstinado en sus objetivos, que no se rendía ante nada ni ante las súplicas de nadie y que decidió tener una vida corta pero gloriosa, ¿no? Porque también tenía la opción de ser un semidios, simplemente eh, eh, común y corriente, ¿no? Como cualquier humano. Entonces decidió más bien tener una vida bastante corta, pero gloriosa. Y muchos de sus compañeros de pelea lo agradecieron. Vamos a ver el siguiente personaje, Agamenón. Rubén, por favor. Rubén, ¿no? Talía. ¿Me escucha, Licen? Ah, ok, ahí te escucho, Rubén. Vamos, Ya. Agamenón. Alenón dice hermanos de Menoneos, perdón, Menelao. déjeme verla, déjeme agrandar la letra. Menelao del rey de Micenas, de que se relación de Aquiles y hostil la riqueza del poder, depósito que de, de tantas no le comp- compadecen el del hecho de conocer de la sangre divina que corren de las venas de Aquiles. Muy bien, muchas Hasta ahí. gracias. Bien, entonces, ¿qué nos decía? Agamenón es el hermano de Menelao y rey de Micenas. Tuvo una relación muy hostil con Aquiles. Tuvo mucha riqueza y poder, pero esto no le hacía más, puesto que era un ser humano como cualquier otro, ¿no? Entonces no le compensaban el hecho de carecer de sangre divina, que al contrario, Aquiles sí tenía, ¿no? Vamos a ver otro personaje, Menelao. Talía. Menelao es el hermano de Agamenón y el esposo ultrajado de Helena. Su contribución al éxito militar de los griegos es muy escasa, por no decir nula. Ok, Todo le hasta allí. Menelao entonces es hermano de Agamenón, esposo ultrajado de Helena, es decir, que a su esposa la habían violado, ¿no? Su contribución tuvo casi nada que ver, puesto que no ayudó en nada al éxito militar de los griegos, ¿no? Vamos a ver ahora a Odiseo, el principal personaje de esta autoría de Homero. Natalie, por favor. Buenas noches. Odiseo, Ulises, es el rey de Ítaca y el personaje central de otro gran poema épico atribuido a Homero. En medio de tanto guerrero, impulsivo y belicoso, Odiseo es el héroe capaz de argumentar y reflexionar primero y pasar a la acción después. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el personaje más pensante, el principal, el rey de Ítaca, ¿no? Fue el personaje central también de la Odisea. Y entre tantos peleadores que simplemente se daban de golpes y el que primero mataba y todo, él fue el único que supo pensar y ganar. Néstor, vamos a ver quién fue Néstor finalmente. Me falta en la lectura Steven. Néstor, anciano guerrero que encarna la sensatez, fruto de la experiencia que dan los años. No siempre sus consejos son tenidos en cuenta, pero en los momentos más delicados, los diferentes caudillos griegos acuden a él para escuchar su opinión y su consejo. Muy bien, ¿no? Entonces, Néstor, aunque era un veterano, todo el mundo, solo cuando necesitaba ayuda,
trataba de dar sus consejos, sus opiniones y especialmente a los caudillos, ¿no? A los reyes de aquella época y sus consejos de allí sí eran bien tomados y bien valorados, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto algunos personajes de la épica griega. Ahora vamos a ver un cuadro de dioses griegos y sus nombres en romano también para darnos una pequeña eh, eh, idea, ¿no? O tal vez ustedes lo conocen por un nombre y yo lo conozco por otro, ¿no? Vamos a ver entonces. Aquí tenemos a Cronos y que en romano es Saturno. ¿Qué dios creen eh, que, o a qué dios creen ustedes que se atribuye la cualidad? ¿Dios de qué? Es el dios del tiempo, Dios dicen. del amor. Yo sí he escuchado, ¿cómo es que llama? A mí me gusta a mí me gusta ver las historias de ellos, usted escuchar. Ya, muy bien, Dios del tiempo, vamos a verlo. Y por ahí decían Dios del amor. Y sí, es el Dios del tiempo. Tenemos a Gea. Su nombre en romano es Tellus. Gea, ¿qué será diosa de? Tan, tan, tan. Diosa del amor. Ok. Diosa de la tierra. Zeus. Este es muy conocido. El dios Zeus. En romano es Júpiter. El Zeus creo que es el dios del rayo. El dios del rayo. Muy bien. También considerado como dios del universo y es hijo de Cronos, ¿no? Dios del tiempo. Y bueno. En honor al tiempo, no vamos a ver no vamos a adivinar, mejor dicho, todos los dioses que tenemos allí, pero es bastante interesante conocer la historia de la mitología griega, ¿no? Hera es la diosa del matrimonio y es la esposa de Zeus. En romano es Juno. Atenea es la diosa de la sabiduría, en romano Minerva. Artemisa es la diosa de la casa y en romano es Diana. Apolo es el dios de las artes, la belleza, la luz y en romano es Febo. Hermes es el mensajero y dios del comercio, en romano es Mercurio. Ares es el dios de la guerra y en romano es Marte. Hefesto, dios del fuego, en romano Vulcano. Afrodita, diosa de la belleza, en romano Venus. Eros es el que tanto nombraban, dios del amor, ¿no? Y en romano, Cupido. Pido. Poseidón, dios del mar, y en romano, Neptuno. Hestia, diosa del fuego sagrado y del hogar, en romano, Vesta. Deméter, diosa de la agricultura, en romano, Ceres. Dionisio, dios del vino, en romano, Baco. Aclepios, dios de la medicina, en romano, Esculapio. Hades, dios de los muertos, en romano Plutón. Perséfone, diosa del inframundo, en romano Proserpina. Heracles, dios, héroe semidios, en romano es Hércules. Odiseo fue un héroe, únicamente humano, en romano Ulises. Urano, dios del cielo, en romano Caelus. Pan, semidios de los pastores y rebaños, en romano Fauno. Eos, diosa del amanecer, en romano Aurora. Helios, dios solar, en romano Sol. Y Selene, diosa lunar, en romano Luna. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un poco para culturizarnos sobre los dioses griegos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en este taller? Responder, ¿en qué consiste el género lírico? Que Dios era considerado el supremo de todos, de los que están aquí, ¿no? Zeus, Poseidón, Ateneo, Aquiles. ¿Cuál es el autor de la Ilíada y la Odisea? Lo vimos ahora en clase. ¿Cuál es considerado el dios de la guerra? También lo vimos ahora en la lista, ¿no?
¿Cuál de las Dice, siguientes definiciones de épica es la correcta? Dígame, Sara. en esa del dios de la guerra, verá que Atenea también es una diosa de la guerra. Pero el principal es Zeus. Pero hay unas partes que dicen que sí son dos dioses de la guerra. Atenea en la mitología griega tiene otro concepto, ¿no? La diosa Atenea, por lo general, es una estratega y reina o diosa de la sabiduría, ¿no? Por eso Atenea ayudaba a Ares en muchas de las batallas que tenía. Y Atenea era a quienes se encomendaban los guerreros, ¿no? Por ejemplo, Ulises, Hércules, ellos le rezaban o les hacían tributo y se encomendaban a Atenea porque era la diosa de la sabiduría, de la estrategia, protección protectora de la ciudad de Atenas especialmente, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Ah, porque por ahí como si yo sé estar así viendo películas así de esas y salen ahí que también Atenea la, era quien les ayudaba, pero por la sabiduría. Pero el dios de la guerra es Ares. la- Ajá. Bien, en la pregunta 5, ¿cuáles son las definiciones de épica? ¿Cuál de las siguientes definiciones de épica es la correcta? Tenemos tres opciones. 6, un texto de género narrativo es aquel texto literario que. 7, la letra de una canción pertenece habitualmente al género y la novela pertenece habitualmente al género. Entonces también vimos un poco acerca de los géneros que están dentro de la épica, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar las respuestas. Bien, chicos, me he pasado un poco del tiempo, así que Estuvo voy bonita la a clase, hacer interesante. un poco de historia, por eso digo, para el que le gusta es bastante interesante. Les voy a solicitar, por favor, enciendan la cámara para tomar la captura de asistencia a la sala. Ok, me falta Natalie en cámara. Tomo allí, ya. Tomo la captura en 3, 2, 1. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una buena noche. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen muy bien. Gracias. Buenísimo.